Ahora sí. Sí, Ya está ahí. vale, entendido. Ahora podemos empezar bien. Bien. Eleni, ¿te gustaría presentar al amigo Luis para tener algún dato de su biografía, de dónde viene? Gracias, Angélica. Aquí hay muchos que lo conocen, pero puede haber varios que no. Claro. Bueno, Luis es un amigo del Parque Navas y algunos datos biográficos. Él nació en Madrid, eh, terminó estudios en formación profesional y comenzó a trabajar en oficios, eh, dada la tendencia que tiene a manipular la materia y también el gusto por eso. Y todo eso marcó una tendencia en su vida. Con 50 años ha conocido el siloísmo y al poco estaba llevando la doctrina a Valladolid, donde estaba ahí viviendo por 5 años. Volvió a Madrid y ha colaborado en la construcción del Parque Toledo y otros parques, centrándose en Parque Navas. Ha colaborado en el desarrollo del mensaje en Móstoles con Rosa Bernardo. En 2009 ha empezado a interesarse por nuestros oficios, el del fuego, de perfumería, medicina natural, iconografía y lúdica. Ha hecho la disciplina energética, la cual lo ha ayudado mucho en los registros de los oficios del fuego y perfumería. En todo este recorrido del oficio, él dice que lo debe a su gran amor, Rosa, que siempre tuve su ayuda incondicional y sus reportajes de todo lo que hacíamos. Luis se ha centrado en la perfumería, creando un laboratorio, destiladores y experimentando. Todo esto lo ha sintetizado en una monografía. Ha seguido haciendo cursillos y talleres, comprando libros ante las dudas y preguntas que no encontraba en lo escrito en nuestro oficio y ya que no encontraba tampoco pares para intercambiar. Solo ha intercambiado con Héctor de Argentina y algunos intentos con otros que no tuvieron continuidad. Luis dice que sigue buscando, experimentando, aprendiendo y produciendo materiales que complementen y desarrollen lo que tenemos. Bueno, Luis, ahora nos tienes que contar qué es la perfumería. Vale, bueno, no os voy a aburrir. De todas maneras, nada, hola a todos y muchas gracias por estar ahí y por interesaros, ¿no? Por este oficio y por el intercambio. Bueno, aunque llevo tiempo en este oficio, eh, realmente me considero como un aprendiz, o sea que sigo aprendiendo porque esto es muy amplio y tiene muchísimos datos por todos los sitios y muchas cosas por implementar. Bueno, desde nuestro punto de vista, el interés de la perfumería eh, es diferente a lo típico del medio. Ya sabéis que en el medio, ahora sobre todo en Navidades, los anuncios de perfumes están al orden del día. Y nosotros no es nuestro interés ese, el sacar fragancias de moda y cosas de esas, sino que nuestro punto de vista es más interno y no es tan así, tan superficial. Lo nuestro es crear ámbitos en donde se pueda dar ese tipo de atmósfera que realmente te pueda inspirar y que haya intercambio con otros.
relaciones e inspiraciones, y que no se dan de otra manera si no se hacen este tipo de ámbitos. Da igual el oficio, pero es importante esos ámbitos. Nos permite trabajar con pulcritud, la permanencia y el tono en todos los oficios, y en este también. Entonces, en este, pues claro, la pulcritud tiene que ver con la limpieza, con el orden que es en este oficio. La permanencia es según el plan, no salirte de plan, y el tono tiene que ver con las medidas. No, o sea, es todo muy riguroso en el tema de las medidas. En general, en otros oficios es igual, el tono, la pulcritud y permanencia. Esto es lo que realmente proporciona a la hora de hacer cualquier cosa, tanto en el mundo normal, cotidiano, igual que si te metes a la parte interna, como si desarrollas el oficio o si vas a hacer la disciplina. Según vas haciendo el oficio, por añadidura, te vas transformando. Bueno, todo esto de trabajar con la pulcritud, la permanencia y el tono se va proporcionando con el número áureo al hacer las mezclas, porque es una medida que trasciende lo personal y que es universal, va mucho más allá. Entonces, todo esto produce una resonancia interna con lo universal y eso, esa amplificación y esa armonía, o sea, lo que te va a hacer es ir amplificando también el sentido del olfato, pero sobre todo ir teniendo una visión del mundo como más armónica. ¿Mm? Todo esto es hacia adentro y hacia afuera. Bueno, como se sabe, el sentido del olfato es importantísimo en las relaciones, ¿no? Relaciones de todo tipo. Entonces, si vas oliendo mal, no, para relacionarte en el medio, en cualquier sitio, está mal. Pero, o sea, esto ya lo conocían desde muy antiguo y lo tenían muy en cuenta. Por eso, este oficio es interesante por lo ritual y porque ha trascendido en el tiempo, no como otros oficios. Entonces, este sí ha trascendido. Entonces, el asunto de lo ritual, antes la energética se llamaba mi yoga. Entonces, aquí el asunto de lo ritual con el perfume es, pues, eh, tener un perfume o un olor que te ayude a acceder al interno. Bueno, para que no tenga contexto con este más o menos, no me quiero extender mucho, con el contexto del oficio, todo esto viene el oficio sintetizado en la carpeta naranja. Viene con algunas cosas, pero ahí vienen todos los oficios, ¿no? Según la disciplina, este es energética, que es lo que es la perfumería, iconografía sería la formal, la material sería medicina natural y la mental sería la lúdica, que esos serían los oficios. Y lo que hablábamos antes, que era lo del fuego, pues serían con esos 5 oficios, pero el del fuego sería un poco en general para todo. Bueno, en nuestro caso, nosotros partimos del oficio de la carpeta naranja y este oficio se puede sintetizar en 3 bloques. Tenemos una parte que es la parte de extracción de, de aceites esenciales, serían técnicas, entonces hay toda una parte que sería, eso haría al esqueleto un poco del oficio. Luego sería la parte central, que sería la del corazón, que sería la parte de la creación de perfumes. Y bueno, son ya las técnicas como para poder hacer ese tipo de mezclas. Perdón, Pastori, ¿podrías apagar tu micro que mete ruido? Sí.
Bueno, y luego después sería la aplicación. O sea, como el vehículo, ¿no? Yo ya he hecho el perfume, ya tengo todo, ya sé cómo extraerlo y saber un poco los aceites, de qué van y cómo hacer todo el asunto este. Y luego en dónde lo llevo. Aparte del perfume, hay jabones, cremas, en fin, velas, en fin, un montón de cosas donde eh, se lleva este perfume. Eso es en general y muy así sintético lo que es, sería el oficio. Con respecto al asunto del oficio, realmente ahí, pues ya sería un poco ver si este oficio realmente, eh, a la hora de hacer disciplinas, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve para llevar a la vida cotidiana? Entonces, no sé, ahí ya si queréis podéis hacer preguntas o si no, vamos, vamos contestando. ¿Tenéis Bueno, alguna duda? un ¿Qué quería detallito. hacer? Para las Sí, preguntas, o las podéis escribir en el chat, que yo voy a estar pendiente de que se contesten todas, o bien sencillamente levanta la mano y sabemos que quiere hablar. quizá lo he hecho muy sintético, pero bueno, más o menos digo para qué ir surgiendo y si no vamos a ir desarrollando un poquito. Perdón, Sí, Luis, la pregunta la has hecho tú. A mí es una de las que más me interesa. ¿Cómo me llevo esto a la vida cotidiana? claro. Bien. Pues el tema del tono, pulcritud y permanencia sería la base para, no solamente para hacer el oficio, sino para moverme en el mundo. Si yo no tengo pulcritud en lo que hago, antes se hablaba de orden en el servicio, ¿os acordáis? Es como yo lo que hago, aparte de hacerlo bien, lo hago ordenado, no desordenado, ni confuso, ni nada. Eso sería un poco el llevar adelante a la pulcritud, hacer las cosas como un fin en sí mismo, como dicen otros principios. En realidad tiene que ver un poco con toda la doctrina. Entonces, claro, ves que es ya una actitud a la hora de hacer. Si yo tengo que medir, yo puedo mirar el mundo de una manera proporcionada, áurea, o mirar el mundo sin proporción, desproporcionadamente. Pero si yo empiezo a ver que el mundo tiene una medida y que es universal y que me trasciende, entonces yo puedo ver que en eso de la medida, ¿no? Y proporción, voy viendo que claro, no es lo mismo hacer las cosas con la proporción áurea que no hacerla. Entonces, a lo mejor yo estoy guisando o estoy haciendo otro tipo de cosas cotidianas, voy al parque, entonces claro, yo puedo realmente tratar de conectar con lo que me rodea. Yo me he dado cuenta que a veces digo, joder, hago cosas y no, o sea, podría poner la proporción áurea, hacerla proporcionada tanto en medida, que sería como especie de la formal, iconografía, o en el tema de la cocina, de olores. O sea, ¿por qué no puedo hacer un guiso y darle cierta proporción que a mí me resuene y me quede bien? O sea, porque claro, no es lo mismo hacer las cosas buscando esa cosa universal que no buscarla. Pero bueno, sin complicarlo tanto, el tratar de hacer un plan, o sea, decir, tener en cuenta el interés y el punto de vista a la hora de hacer las cosas, eso es muy importante. Entonces, tiene que ver con el plan y no salir del plan, en una medida. Si voy a hacer esto y 5 cosas más, yo me la apunto y según voy haciéndolas, pues seguramente me salgan otro tipo de cosas, entre medias, que me distraigan. Entonces yo voy trabajando con la atención, me voy dando cuenta de que hay cosas que me distraen, apunto y luego después, cuando termine de hacer lo que tengo que hacer, sintetizo y entonces hago la otra. Entonces, si voy llevando adelante el tono pulcritud y permanencia, si te das cuenta,
se puede profundizar más y se puede desarrollar en todo lo que hago. Pero yo creo con hacer las cosas en sí mismo y tratar de hacerlas bien y profundizar y darle cierta medida y proporción y luego después como llegar hasta el final y como buscar esa parte como más universal que a uno le trasciende, pues es muy, muy interesante, porque claro, hay experiencias cotidianas que son trascendentales y que a veces no se le da importancia. Entonces, si uno va como poniéndole el punto de mira en esa parte como más trascendental, entonces es posible que si uno profundiza, pues vayas teniendo inspiraciones y vayas teniendo una mirada como más trascendental en todo lo que te rodea. Eso es un poco lo que te puedo decir de el, el tema del oficio, con esa parte importante. Y según vas haciendo el oficio, te va cambiando. O sea, tú cambias, aunque no quieras. Así que yo antes era como más despelotado, más desordenado, y según vas haciendo el oficio, te eh, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que esto está muy desordenado, y, sí, y siempre lo has tenido así, pero te empiezas a dar cuenta de, de que realmente las cosas las ves de otra manera. Estás cambiando esa, no la forma mental, pero sí como estructuras. O sea, porque cuando el olfato, o sea, tú ya intencionas, no es algo como mecánico que va estructurando el mundo, sino que es algo que ya empiezas a estructurar, trasciende a la conciencia los actos mecánicos que la compensan. Entonces ahí empiezas como a transformar como la percepción del mundo. ¿Ok? No sé si me he explicado bien. Bueno, esa es alguna de las cosas que suceden al ir trabajando con el oficio. Tenemos otra pregunta. Sí, Dice Juan Panzerrada. sí, Juan. Cuando has hecho una fragancia, ¿ya sabías lo que querías conseguir? ¿O vas probando hasta que encuentres aquella mezcla que te interesa? Claro, es muy interesante la pregunta. Eh, es como todo, o sea, aunque trabajes con cosas inasibles, eh, son estructuraciones de olores, por el olfato. Igual que un cocinero, si quiere hacer un plato, tiene que estructurarlo. O sea, primero tiene que tener una imagen clara de lo que quiere hacer. Es una manera. Otra cosa es, pues igual que las experiencias guiadas. Creas como un ámbito o coges ciertos aceites sin tener claro lo que quieres hacer y eh, vas como dejándote sugerir para que surja la imagen. Es igual que las experiencias, te crean como una ambientación en donde te van llevando hacia un punto concreto, ¿no? Que quieres reconciliarte. Aquí dices, bueno, quiero un perfume que sea fresquito. Entonces, bueno, te va llevando ahí. Entonces lo puedes hacer de esa manera o de la otra que es con una imagen clara, ¿no? Hay gente que dice, voy a hacer un perfume de brisa marina. Bueno, para él es todo muy, muy, muy objetivo, ¿no? Porque claro, la brisa marina para cada uno es de una manera diferente. Entonces, pero bueno, tiene ahí su representación según su paisaje de formación y en base a esa imagen, pues va eh, buscando algo que se le parezca y lo va armando. Entonces, siempre en lo que son el tema de perfumes, por un lado es la imagen olfativa, para eso tienes que tener memoria olfativa de, de perfumes y de más o menos algún tipo de mezcla, o por lo menos tener claro ese perfume, ¿no? Si yo quiero hacer un olor, por ejemplo, a colegio, tendría que llevar el olor a madera,
de los lapiceritos, los pupitres que eran antes de madera, de la cera, ¿no? Y, no sé, algún tipo de cosa más del ambiente, ¿no? que había en ese momento. Pero ves, ya es una imagen que digo, yo quiero reproducir esa imagen. Entonces, esa es una manera de hacerlo. No sé si... ¿No tienes el micro? Hola, sí, mejor hablando, Sí, que si no. sí, No, es que claro, a mí lo que me resulta complicado es cómo llegar a tener esa memoria de cada uno de los aceites esenciales que uno va probando, que uno tiene y tal, los vas metiendo en la cabeza cuando lo haces un extendido, pues, joder, pues empiezas ahí y ves y tal, que a mí particularmente me cuesta bastante, ¿no? Porque no todos los días uno está muy fino olfativamente, ¿no? Pero luego tener como internamente, que digamos dentro de mis objetivos, el más importante sería ese, como una representación interna antes de ponerme a hacer la mezcla de los diferentes aceites, ¿no? Y es un poco lo que más me está costando. Entonces, por eso te preguntaba, digo, a ver Luis cómo se lo monta para, bueno, pues para justamente conseguir un perfume, una fragancia interesante, ¿no? Porque cuando los vas haciendo por cada uno por separado, genial, ¿no? O sea, genial. Bueno, con sus dificultades y tal, pero más o menos lo vas sacando. Pero luego el tema de cómo te lo representas combinando los diferentes aceites es un poco lo que más me cuesta y por eso te quería preguntar a ver también tu experiencia, ¿no? No sí, sé si sí, sí, me sí, sí. entiendes. Sí, te entiendo. De todas maneras, date cuenta que esto es como la energética, es algo muy, muy etéreo, muy, muy inasible, muy voluble, o sea que es aunque estés ahí con los aceites y más o menos tengas una idea de lo que es, o sea, varía muchísimo, porque a la hora de mezclar cambia bastante la mezcla. O sea que aunque tengas memoria olfativa de esos aceites, no te haces claramente la idea hasta que no lo combinas. Y aun combinándolo, tiene que madurar. Y según madura, huele mejor. Entonces, tampoco, ¿sabes? Vas como viendo un poco. Entonces, el asunto de la memoria olfativa es, da igual, sí. Esto, según uno va poniendo la intención, ¿sabes? Es como atender a esa parte que, sobre todo en Occidente, tenemos más desarrollado lo que es la vista, que realmente, pues, no sé, el oído o el olfato. Entonces, si uno intenciona ahí el estructurar más con el olfato, vas a ir como teniendo más sensibilidad. Y de todas las maneras, en los aceites uno puede practicar. Uno coge un aceite y eh, lo va estudiando. O sea, el poder oler un aceite y tratar de describirlo es muy interesante. Porque claro, lo primero que te va a pasar es que no tienes palabras para describir. ¿Esta qué huele? ¿Huele a hierba, no huele a madera? Pues no, es que además, pero claro, es un olor que no sé, que además, que es la primera vez, entonces no sé de qué manera describir esto. ¿Veis que tiene similitud con la parte cuando uno hace la disciplina y tiene unos registros? Me ha pasado algo que es muy interesante, me ha conmocionado, pero no sé cómo describirlo. Pero sí tengo sensaciones, tengo sensaciones. Me ha pegado en tal sitio, en tal otro, y me ha pasado tales cosas. Claro, fíjate, ya tengo otro dato. No solamente es que vuelo, ¿no? Porque claro, dices, bueno, es frutal, bien, ok, vale, sí, ya sé que es lo que percibo. Pero tengo una sensación y me pega en tal centro. Es dulce, me pega en el pecho. Pero claro, no es un dulce cualquiera, no es un dulce, yo qué sé, de vainilla, por ejemplo, es otro dulce y tira más anís, entonces es otro tipo de cosa. Entonces te das cuenta, entonces el coger un aceite y practicar, no hace falta, porque claro, hay cerca de 4.000 o más y siguen sacando de estos sintéticos, o sea, vamos, de una locura.
Y, y yo creo que hay que empezar por poquito, o sea, coger uno y hacerlo bien, en profundidad, hasta que ya, ya no me dé más de sí como para poder, ¿sabes? Como estudiarlo. Pero si yo cojo uno, lo puedo describir y puedo como ir sacando las sensaciones que voy teniendo, qué registros, qué me pasa y cómo puedo comparar y puedo, ¿sabes? No sé si me voy explicando. Esa manera de estructurar te va a permitir, tanto internamente como externamente, ir eh, manejando las imágenes olfativas, que como verás son como muy de energía, muy de sensación, no son como otro tipo de imágenes, más, ¿no? Veo una casa y bueno, veo una casa. Sí, pero esto no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es así. Y luego, claro, cuando yo estructuro el mundo, yo veo la casa, pero aparte veo la casa y la huelo. O sea, es una casa que tiene un olor, concretamente. Mi casa huele de una manera, pero si voy a casa de otro, tiene otro olor. Y si voy a la iglesia, tiene otro. Y si, en fin, es... Ok, Juan, por ahí no sé si te ha ayudado algo. Sí, muchas gracias. A ti, a ti. Angélica. Tenemos una pregunta, pero no sé si Raquel considera que ya se contestó. ¿Cómo puede uno desarrollar el olfato? Pues La- esto es oliendo. O sea, no, no hay otra cosa. Es así de sencillo. Luego hay trucos que tienen esta gente, los que los llaman narices, que son los bueno, pero bueno, básicamente es oliendo y es un poco lo que estaba comentando. O sea, no es, es más de intención de atender a eso. Es cuando se empieza en el oficio de este o otro, básicamente se atiende. Este lo que pasa es que, claro, es en energética, cuando se empieza en energética, pues se empieza por atender al centro sexual, que es el colector, y de ahí uno empieza como a manejar la energía. Pues esto es igual. Uno atiende al olfato y empieza como a manejar el asunto de los olores. Entonces, yo creo que simplemente es coger algo si uno tiene aceite esencial. O sea, trabaja y trata de describir. Pero igual, si uno está cocinando, puede describir. Porque, claro, el olfato y el gusto, o sea, van unidos. O sea, no. Alguien que no tenga olfato no tiene gusto, no le saben bien las. Vamos, es que no le saben las comidas. Entonces, uno puede practicar con eso. Entonces, no sé, hay gente de estos perfumeros profesionales que tiran 8 horas oliendo fragancias de una clase, de otra, pero vamos, no se trata, no se trata de eso. A nosotros, desde nuestro punto de vista, básicamente, por lo menos a mí, lo que me ha servido ha sido el tratar de eh, sintetizar un perfume y describirlo y tratar como de profundizar, igual que los registros, tratar de profundizar y tratar de escribir esos registros donde pegan, cómo es, qué me pasa y, pues no sé, relacionarlo con la vida cotidiana también, porque todo tiene que ver, porque es toda una alquimia. Entonces, pero vamos, yo básicamente haría eso. Gracias, Tenemos Luis. Me ha respondido a lo que quería. Vaya, hombre, bueno, gracias a ti. tenemos una pregunta y una mano levantada de la misma persona o personas. Hay dos manos levantadas aquí, vale, no me voy a extender. La pregunta decía, ¿la adhesión y el rechazo influyen en la perfumería? Eso tiene que ver con los centros. ¿Con qué se relaciona tono, pulcritud y permanencia? Pero bueno, adelante. Sí, sí, claro, el actitud de rechazo. O sea, sí, mira, nosotros cuando hemos hecho talleres y cosas, o cuando se han hecho perfumes,
yo me di cuenta de cuando realmente está bien proporcionado, proporción armónica y todo muy bien, la gente lo huele y dice, ¡ah, qué bien! ¿No? Como en cocina, ¿no? ¡Wow! Esto es tremendo. Y otras veces no, huele, insiste, pero no, parece que no convence, que no, ¿no? En eso que se hace, ¿no? Porque no está, le falta algo. Entonces, todo esto del tono, pulcritud y permanencia tiene que ver con eso. O sea, eh, hay unas técnicas que, tanto en lo interno igual, hay que practicarlas con perfección. Entonces, y no hay otra que practicar y practicar y practicar. Y ya está, cuando se empieza un poco, pues, que a veces no se sabe muy bien. Entonces, pero según vas practicando y sintetizando, ahí lo vas llevando. Y todo el tema este de la adhesión o el rechazo, pues claro, todo esto tiene que ver que las cosas hay que hacerlas con gusto. Entonces, si uno quiere descubrir realmente el propósito realmente de uno mismo, da igual que sea el oficio este o lo que sea, tiene que hacer las cosas con gusto, sin forzamiento. Y uno se pone, y se pone a hacer lo que le gusta. Y ahí va, si es lo que se proponga en ese día, en ese plan, lo que tenga, y uno lo hace y ya está, con gusto. Y si no lo quiere hacer, porque no lo haga. O sea, no pasa nada, absolutamente nada. No es el asunto ese de es que tengo que, debo de, ¿sabes? Ese tipo de cosas que no van. O sea, tiene que ser de hacerlas con gusto. Entonces, si yo tengo gusto en hacer esto, o lo que sea, pues no voy a tener problema. Según me pongo, voy a llevar adelante lo que tengo planeado. Pero claro, hay que hacerlo con perfección. O sea, hay cosas que no es así. O sea, son medidas y son medidas que tienes que medirlas, o sea, con perfección. O sea, porque claro, tú puedes hacer un perfume que huele muy bien, sí, como ha pasado, uy, qué bien huele, qué tal y cual, pero si no lo apuntas, no lo puedes reproducir otra vez. Y claro, son cosas medidas exactas. Entonces, todo tiene que ir como muy bien medido y exacto. Y con las disciplinas y con todo ocurre igual. O sea, hay unos métodos, unas formas de entrar, unas, o sea, como cosas que tienes que hacerlo perfecto. O sea, entonces poco a poco uno va a ir mejorando hasta que lo consigue. Entonces, en esto igual. Entonces, todo eso del rechazo, o sea, tiene que ver con el gusto, con hacer las cosas bien, con perfección, y poco a poco, o sea, vas a ir como metiéndote en esa búsqueda de lo trascendental, de lo realmente lo que trasciende, la proporción ahora, que se va dando luego en las cosas, y claro, vas a ir teniendo otro tipo de sensibilidad, más, o sea, no es lo mismo una mezcla sin proporción que con proporción. Y claro, el poder distinguir una de otra ya implica que tienes otro tipo de sensibilidad como más interna. Bueno, no sé si ha sido contestada o no la pregunta, o si no, ¿Y qué pasa cuando dime. mete un olor Sí, en la nariz? Porque pasa con muchas cosas, ¿no? Pasa con palabras, pasa con canciones, que llega. ¿Cómo haces? ¿cómo? Cuando te viene un olor. Sí, cuando se te mete un olor en la nariz y tú vas Sí, a trabajar, entonces, ¿cómo haces? Porque hay veces que, bueno, por ejemplo, yo no soy de la energética, pero yo no puedo desayunar en una cafetería que huela a tortilla de patata, me tiene que oler a dulce, porque sí. produce un rechazo tremendo entrar, Ah, no puedo desayunar y se me mete ese olor, ya se me quita cualquier gana de tomar lo que sea, porque ese olor se me mete y permanece tiempo. ¿Cómo se hace para limpiar? Porque sería limpiar eso. sí, sí. Bueno, por un lado está bien que uno
por así decirlo, crea ámbitos en donde uno está a gusto con los olores que a uno le gustan. Esos son rituales para meditar, para todo eso, claro. Pero esto es como el laboratorio, en mi casa y todo eso. Y como bien dices, claro, cuando yo salgo al mundo, hay de todo. Claro, y como hay de todo, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, claro, el asunto de que yo rechace un olor aunque sea desagradable implica que tiene que ver también con el asunto de los bandos. O sea, que yo este me gusta, este no me gusta. Entonces, yo puedo decir, bueno, esto no me gusta, este olor no me gusta. O sea, me gusta tal otro, pero no lo rechazo. O sea, ¿de qué manera, no? Internamente, porque claro, uno cuando rechaza lo que hace es que se bloquea, se tensa y directamente al otro o el olor, lo que sea, ¿ves? Lo anula. O sea, en los bandos ocurre eso. Entonces, en un olor ocurre igual. Pero si en el asunto de energética siempre lo que se hace es incorporar todo. O sea, todos los olores, en su justa medida, sirven para hacer un perfume. Por ejemplo, hay olores desagradables que a la hora de hacer un perfume tú los puedes integrar. Bueno, cuanto más desagradable es más difícil de, como de mezclar y de integrar. Pero si no es muy desagradable, no me gusta este olor, pero yo puedo con una mezcla, ¿no? Incorporarle y crear algo que a mí me guste. Entonces, con los olores ocurre igual. O sea, es como ver que hay una diversidad grande y que todos ese tipo de olores tiene que ver con la diversidad. Entonces, simplemente es no identificarse con el olor. Yo estoy observando, simplemente observando. Y esto huele a tal, y esto huele horrible, y esto huele no sé qué, y esto maravilloso, y esto, entonces yo estoy ahí y estoy oliendo. Entonces, el poder oler distenso, un olor, aunque sea desagradable, te pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, o sea, puedes un oler, yo qué sé, cuando el purín de los cerdos y huele horrible, ¿no? Pero si tú distensas, o sea, que ese momento del rechazo distensas, al final no huele tan mal. Y es un olor, vamos, fuerte, fuerte. Entonces, es como cuando distensas que tomas distancia, entonces ese es un poco el asunto. Pero claro, tienes que no identificarte con el olor, ni rechazarlo, sino simplemente, bueno, yo lo observo, o sea, no, no ocurre nada. Entonces vas oliendo. Entonces es fantástico. O sea, yo cuando voy en el metro digo, vamos, me lo paso pipa. Me lo paso pipa. Porque claro, hay infinidad de personas que llevan perfumes de una clase, el otro, este huele así, el otro huele así, entonces no sé qué. Pero claro, pues, o sea, tú vas y vas como en un campo de flores, tú vas oliendo y hay de todo. Entonces hay de todo, pero es genial. Entonces, claro, pero es otra manera de estructurar como más profunda y más así. Entonces está bien. Yo es lo que te puedo decir, Carmen, para poder, para poder superar los malos olores. Tenemos otra pregunta Sí, de Marina. ¿Puedes hablar un poco más acerca del tono? sí. El tono es no, en perfumería es no salirse de la medida. Entonces, yo tengo tono cuando miro adecuadamente, o sea, cuando lo que yo hago es con una medida y no con otra. Entonces, por eso lo que hablaba antes de lo que son las mezclas. O sea, yo hago mezclas y no digo, he hecho un chorrito de tal, un no sé qué, hago tal. No sé. No, son medidas con la proporción áurea.
y no me salgo de ese tono. Me salgo de ese tono de, si según la mezcla, pero bueno, 3, 5, 8, en fin, y si voy multiplicando o pongo más, siempre voy haciendo con ese tipo de medida. Trato de medir y luego de apuntar, obviamente. Entonces, claro, ese es, en perfumería, ese sería el tono, lo que es la medida. En la vida cotidiana, pues igual, o sea, el tono tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo me propongo y, o sea, si tengo que hacer una serie de cosas, tengo una agenda y tengo un tiempo y tengo no sé qué, entonces yo voy haciendo eso, no me salgo de ese plan y como de eso que quiero hacer, de esos tiempos, claro, porque he medido esos tiempos. Entonces lo voy haciendo. No sé si se entiende. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan y luego una mano levantada. ¿Tienes Ujú. de cada aceite esencial con los que trabajas? ¿Cómo? ¿Tengo? Si tienes fichas de cada aceite esencial con los que trabajas. No, no tengo fichas. Ah, pero quiero decir, tú cuando vas haciendo un análisis de un aceite que tienes nuevo o lo que sea, lo vas clasificando y lo vas colocando, pues este es pungente, este es no sé cuántos, tiene el extendido, todo este tipo de cosas, y te las haces así como en fichitas o de alguna manera, No, o... eso, no lo he hecho, no lo he hecho eso. Está lo que es el Pantón, que es un poco, pues igual que los pintores, un poco tienes, según las familias, que lo ordenas un poco y tal. Pero no me he metido en tanto, o sea, porque son muchos aceites y además, o sea, ahí sigo comprando más, entonces no me da el cuero para estar con tanto. Entonces, se puede hacer, pero claro, ya te digo que lleva muchísimo trabajo. Y de todas las maneras, ahora, como está Internet, te sirve lo que es el, el dato de cada aceite, lo puedes sacar fácilmente. Sacas el dato de dónde lo sacan, cómo es, tal y cual, y Lo que luego, pues pasa, claro, claro, esa información sí que está. No sé, yo te lo preguntaba pues por poder, porque yo a veces sí me encuentro con esa dificultad, porque es verdad que tú te metes en internet y ves pues el aceite tal y te pones a su manera cómo ellos entienden que es el aceite, ¿no? Una pequeña descripción olfativa del aceite, pero dentro de nuestros parámetros, ¿no? Pues, de las distintas gamas que puso, que sí. están ahí en el material, pues a mí eso a veces, pues, hombre, uno tira para adelante, ¿no? Pero quiero decir, como que te quedas como con la inseguridad de decir, joder, será así, será de otra manera. Entonces digo, pues, que eso sería muy bueno como tener una base de datos, ¿no? E ir intercambiando, joder, pues mira, esto yo lo veo así. Y entonces, al final lo que vale es tu propia percepción, ¿no? Pero dices, joder, pues mola tener colegas con los cuales poder Sí, intercambiar. yo encantado, ojalá, porque yo podría por ahí que no, a la hora de intercambiar, no, o sea, con Héctor de Argentina, él sí hacía fichas y todo esto. Entonces, Con Héctor, pero dices, ¿no? Héctor Leffer, sí, de Mm. Argentina, allí de La Reja. Y pues sería, a mí me encantaría intercambiar, ¿sabes? Y todo eso. Entonces, depende del interés, ¿sabes? Si a mí me interesa como el tener más estudiado algún aceite y profundizar en lo que es la composición y todo aquello, bueno, pues bien, ¿sabes? Le doy ahí y profundizo. Pero para mí no ese es el interés, o sea, más o menos, ya sé, y aparte que hay aceites sintéticos que varían, o sea, que no tienen que ver nada con los naturales, entonces es otra cosa. Entonces, básicamente, lo que quiero es desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con cremas, se desarrolla un poco los tipos de aceites esenciales un poco más generales, los sintéticos, un poco para conocer un poco la materia. Desarrollar cosas que no se han hecho para adelantar en el oficio un poco lo general, que se pueda trabajar con lo general. Luego, claro, si quieres profundizar, ya te digo que hay cerca de 4.000 o más de aceites esenciales.
Entonces, ¿qué haces? Solamente la paleta, nuestra, que son 6 familias, ¿sabes? Tampoco son muchas, ya te vas a 200. Te vas a 200 aceites esenciales. ¿Sabes? Porque claro, tú vas poniendo, sí, frutales y tal, pero de los frutales hay algunos que sí, que son dulces y luego no sé qué, entonces vas haciendo otra vez la ruletita y, y te vas, te digo, bastante. O sea, sería interesante si lo quieres hacer para profundizar, pero ya te digo que es mucho curro y claro, tendría que tener un interés. Por eso digo que tendría que tener un interés para hacerlo. Decir, ¿yo por qué quiero hacer esto? ¿Qué interés tengo en hacer esto? Claro, ¿no? Porque yo cuando tengo un aceite esencial, mi interés es decir, si es bio, si es puro, si es, ¿sabes? Que me vale para medicina natural, que me vale para hacer cosas que yo quiero que no lleve nada sintético y que sea bien, bueno, pues vale, pues entonces sí, tengo tal, sé las fechas, sé cómo se ha producido, de dónde se sale. A veces he ido a sitios para ver si es verdad que hacen o sea, que hacen lo que dicen y compruebo todo eso y me entero bien del aceite y bueno, entonces sí, ¿sabes? Veo, pero ves que hay un interés claro, pero tener una fichita para saber simplemente, no sé, claro, ya te digo que depende del interés, pero que tiene mucho curro, eso sí que es cierto. Así que si quieres algún día intercambiar, a mí no me importa, pero vamos, ya te digo Bien, que muchas gracias, Luis. Héctor Leffer Si es por tenía, saber un poco también la metodología sí, de cómo hacías, vamos. sí, ya te digo, Héctor Leffer Yo es que soy un tiene... poco así como cuadriculado, Sí, entonces. bien. No, no, está muy bien, sí, está, No, está genial. también por entender otras formas mentales en las cuales la gente pues hace las cosas de otra manera, que seguro que están Sí, muy bien, claro. claro, pues si está bien, depende del interés. Porque claro, si tienes un aceite esencial, si es puro, tienes que saber el primario, secundario, terciario, pues cuánto duran, cuánto tiempo tienen, ¿sabes? Para saber un poco, decir, bueno, pues a la hora de crear perfumes, a ver, quiero que duren y a la hora de mezclar familias, quiero saber, ¿sabes? Si tal concuerda con la otra y si alguno es ácido o no, es agridulce, a ver cómo lo puedo, ¿sabes? Tratar de quitar o no, o de potenciar. Entonces, en base a esos intereses, por ejemplo, de mezcla, ahí te puedes hacer un tipo de ficha con ese punto de vista. El Hector Leffer, ya te digo que tenía fichas y tenía con ese punto de vista. Bueno, Muchas gracias, Luis. a ti, a ti, a ti. Tenemos a Pastori esperando para poder hablar. Ay, que nos enrollamos. Bueno, Hola, hola, ¿qué tal, buenas Pastori? tardes Dime. Luis, buenas tardes a todos. Sí, ¿qué tal? Bueno, eh, bien, bien. Bueno, yo estoy bastante profana en todo esto. Me entra por curiosidad saber pues un poco sobre el oficio de perfumería. Me parece muy interesante. Veo que en las técnicas ya están la gente avanzando, haciendo sus trabajitos. Yo es que, bueno, ha habido una cosa que has dicho sobre el olfato y es que quería comentarte algo que le pasó a una amiga, ¿no? No sé si tenga que ver poco, pero bueno, pues como has hablado de lo del olfato, ella pues percibió un olor a incienso, como de olor así como a funeral, ¿sabes? Poco después supo que su tía había muerto. O sea, estaba del trabajo a su casa y la llaman y le dice que su tía había muerto. Entonces, esto, bueno, es un poco, ¿no? Entrando ya en los espacios profundos, pero que voy a eso, ¿no? A que el olfato te puede, ¿no? Hacer, te puede adelantar, te puede llevar a tener, ¿no? Un registro. No sé, es lo que quería preguntarte.
Ya. si la cosa iba también por ahí. Sí, bueno, a veces se tienen intuiciones y por distintas vías. Aquí en el oficio este no sé, hay por ahí ruido, es ritual Soy yo. y, Lo corto, pero un momento. sí, es ritual y obviamente la intención de este oficio es buscar olores que te permitan acercarte a lo profundo, crear cierta atmósfera que te ayude a entrar a lo profundo. Y de hecho esto desde muy antiguo lo tenían estudiado. O sea, tanto los egipcios y bueno, por ahí en otras culturas igual, con el incienso, la mirra, todo este tipo de olores de resinas que hay, el estoraque también. Entonces te van llevando eh, a ciertos estados internos, porque no solamente es el olor, sino que es un estado interno. Claro, pega en ciertos centros y se movilizan cargas, entonces, se movilizan emociones, se movilizan distintas cosas que algunas te permiten, pues eso, el acceder a estados profundos, solamente con el olor. De hecho, hay por ahí místicos que cuando realmente entraban, se ponían en trance, olían a rosas y no había rosas por ningún sitio. Pero parece ser que dentro de uno están los mismos sentidos que tenemos externos, pero parece que hay otros sentidos como más internos. Hay gente que escucha música, ¿no? Otros que ven paisajes, ¿no? Luminosos. Eh, entonces hay sentidos internos que se pueden despertar por similitud. Entonces, eso es un poco, y claro, el oficio este tiene que ver con eso. Buscar olores y tal es como buscar el mayor de los perfumes. Buscar el mayor de los perfumes. Sí, bueno, seguimos. Creo que te ha servido. Si, si Gracias. puedo aprovechar este momento, Sí, di, Marina. si puedo aprovechar este momento para Sí, dar un di. testimonio y doy fe que fue así. En el momento que muere mi madre en cuidados paliativos, en un ámbito muy tranquilo, estaba yo a solas con ella y no pasan ni 2 minutos, creo, que yo me acerco con mucho cariño y hago como un pase de mano sobre su cuerpo, como una caricia. Y en ese momento salió un olor a rosa tan fuerte, tan impresionante, que yo nunca lo entendí eso. Entonces, ahora que dices que pudiera ser mío interno y no que lo despidiera ella de su cuerpo, ¿no? Yo todavía no lo entiendo lo que pasó ahí, pero fue real, o sea, Claro, a rosa. sí, sí, sí. Eh, Son espacios que cuando uno conecta, pero ahí, sobre todo cuando la gente muere, se abre la puerta interna, se abre. Y entonces empiezas a notar mucha alegría, mucha paz y claro que sí, que los sentidos, pero no los externos, sino los internos empiezan a funcionar como esos, ¿no? Que detectan lo sagrado. Entonces ahí claro que sí que se puede dar ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos. Sí, sí. Entonces, en ese momento, pero ya te digo que los místicos y en nosotros mismos igual. Seguro que hemos tenido experiencias en los trabajos con la disciplina o cotidianamente y hemos tenido registros de todo tipo, ¿no? Traducciones de la fuerza, en fin. Justo cuando se abre ese espacio, conectamos con ese espacio.
Creo que le toca a Eleni. Eleni, dinos. Bueno, dos preguntas que quizás en parte las has contestado. ¿En qué ayuda este oficio a la práctica con las disciplinas, en las disciplinas? Y el tono, la pulcritud y la permanencia, ¿cómo afecta a lo cotidiano y en el trabajo de ascesis? Bien, pues el asunto este de trabajar con el oficio, lo que te permite es proporcionarte. Entonces, ¿cómo me proporciono yo o cómo sé que me he proporcionado viendo de mi experiencia anterior a ahora, cómo me he proporcionado a la hora de entrar? O sea, explicaba antes que, por ejemplo, el tema de la pulcritud tiene que ver con pues, el etiquetar lo que son los aceites esenciales o bien las mezclas que hago, todo aquello, ¿no? Eh, también la limpieza y el tono no salirme de las medidas, en fin, todo ese tema de que me lleva el tono pulcritud y permanencia a actuar de una manera y a emplear lo que es la proporción áurea y que me resuene a mí dentro de mí, eso me está cambiando a mí y me está produciendo como, por un lado, en ese tipo de atmósfera, como inspiraciones y relaciones que tienen que ver con esos estados poéticos muy cercanos a cuando yo empiezo a trabajar en la disciplina. Entonces, claro, no es lo mismo que yo entre en la disciplina con ruido, tengo que hacer no sé qué, a ver si me doy prisa en hacer el trabajo, o no es lo mismo que si yo no tengo tiempo, todo el tiempo es para mí, no existe, entonces no tengo ninguna preocupación, como que lo que he hecho lo he hecho bien, estoy en unidad conmigo mismo, ¿no? Entonces, ahora tengo este tiempo para dedicar a este trabajo, que es muy querido, y lo hago con gusto, y entonces ahí yo lo que hago es ponerme como en esa situación. Entonces, como yo trabajo con el oficio y ese tipo de atmósfera se va incorporando, porque claro, la atmósfera esta de la inspiración, ese tipo de atmósfera, eh, es algo que realmente es algo que se puede ir ganando. O sea, son como especie de niveles. Pues, si uno echa la vista atrás, se da cuenta que los climas de ahora, o sea, no te afectan. O sea, la parte psicológica no, o sea, como que uno ya tiene más manejo, entonces no está más en lo trascendental. Algo parecido. Entonces, cuando uno maneja lo que es la inspiración, entonces le es más sencillo porque es un gimnasio. Entonces, te permite, ves, entrar más fácilmente en lo que es la disciplina, por esa parte. Y entras porque tienes cierta armonía y cierta resonancia al trabajar con lo proporción áurea, que es algo que te trasciende a ti, que no lo puedes atrapar. Cuando miras un paisaje, todo está en proporción áurea. La naturaleza está en proporción áurea. Pero no puedes atrapar la proporción áurea. Simplemente es que me siento ahí tan a gusto y entonces me viene una sensación de que estoy en comunión con todo lo existente. Entonces, algo me está pasando ahí, ¿no? Que me trasciende. Entonces, algo parecido ocurre cuando me meto a hacer el trabajo. O sea, yo voy ya predispuesto. Y aparte porque llevo un trabajo que me ha ido proporcionando y me ha ido como preparando para hacer las cosas con perfección. ¿Sí? Eso es un poco lo que...
Y vale lo mismo para todo lo cotidiano. O sea, si os dais cuenta, en las construcciones, tanto egipcias y otras antiguas, tienen cierta proporción áurea. O sea, están muy bien hechas y con cierta proporción. Y hay otras que no, que están como más. Y de hecho, en las construcciones de ahora se hacen y se hacen, y bueno, pero se ve que les falta algo. Entonces están un poco como para salir del paso. Pero las construcciones antiguas eran con la idea de que duraran para siempre, entonces han durado milenios. Entonces, bueno, pues eso es un poco como la mirada, de hacer las cosas bien, por eso con oficio. Entonces, hay oficios que aunque no son estos nuestros, pero que todavía perduran y que hay gente que lo lleva adelante y que ves que dices, por ejemplo, yo he visto gente herreros, o sea, y que trabajan y trabajan como verdaderos maestros. Y trabajan con esa métrica, aunque no lo saben, pero trabajan con esa métrica, una métrica de unidad interna. Entonces es muy, muy interesante ver cómo hay oficios y todavía que hay gente que sí que lo lleva adelante y otros que no lo llevan adelante. Entonces, trabajar con unidad interna y con ese tipo de métrica te lleva a un acercamiento a lo que es ese estado poético de inspiración que te permite, al trabajar con la disciplina, trabajar bien. Que luego además, si estás con la energética y estás trabajando con esas sensaciones, con esas cosas inasibles, te permite manejarlo bien y sobre todo poder describir y caer en cuenta de registros y de sensaciones que de otra manera no los percibes, porque son muy sutiles. Eso es lo bueno que tiene este oficio, que te ayuda a detectar cosas muy sutiles. Entonces, es muy lindo por eso, aparte de que huele muy bien y esas cosas. Bueno, Lenny, no sé si alguna cosa más. Marilena tiene un comentario y una pregunta. Dice, me recuerdo cuando estaba en el paso 8 de la energética, intencionaba diferentes olores para que me impactaran mi plexo y poder mover la energía hacia arriba. Uno de los objetivos con la perfumería es movilizarle más energía y tener un registro energético más intenso que pueda permitirnos despertar la energía más interna y más profunda, como la fuerza, por ejemplo. Ajá. Bueno, el, el oficio de perfumería no tiene como ese interés. El interés ya he dicho que es un poco el olor ritual que te permite crear un ámbito como para poder acceder. No obstante, sí puedes crear perfumes que peguen en distintos centros. Yo voy a ligar, vale, ok. Entonces me voy a preparar un perfume que vaya pegando en el centro sexual y para difundir por ahí al personal. Entonces, bueno, pues pongo nardo, no sé qué, bueno, en fin, olores, almizcle, pues bueno, cosas que tienen que ver con ese centro, ¿no? Y que vaya ahí la energía y que produzca ese tipo de cosas. Bueno, o algo el tema emotivo, entonces voy pegando con el tema dulce y no sé qué, y bueno, ahí en el pecho, no sé, olor a rosa, en fin, otro tipo de, de aceites que produzcan, por ejemplo, movilizaciones, concretamente en esa parte, ¿no? Energética, ¿no? En la parte emotiva. Sí, yo puedo producir ese tipo de cosas. Y puedo producir en otros. De hecho, o sea, normalmente si le dices a la gente, oye, mira, a ver, cógete lo que te gusta. Entonces, claro, uno va cogiendo lo que le gusta y realmente hay un paisaje de formación. Entonces, claro, uno va cogiendo lo que le gusta, pero ¿por qué a uno le gusta eso y no le gusta otra cosa? ¿No? Entonces, yo me da cuenta que, por ejemplo, digo, a ver, ¿por qué me gusta tanto lo floral y no me gusta, por ejemplo, otro tipo de cosas, como más, no sé, tipo maderas, tipo, no sé, resinas, otro tipo de cosas? Entonces, claro,
según lo que me pasó, pues nada, en el cole, como nos daban capones y no sé qué, cuando, no sé, cuando estudiabas, entonces claro, era olor a maderas, olor a no sé qué, entonces claro, lo malgrabas, entonces luego claro, en el recreo salías y había perfumes de rosas, de cosas muy lindas, entonces claro, asocias que ese tipo, ¿no? De estar en el parque alegre y con olor a rosas, que es como más libre y mejor. Entonces, claro, pero luego uno va eligiendo cosas, perfumes y tal. Y eh, aunque uno no elige libremente, pero bueno, uno va viendo ahí que esos tipos de perfumes y de cosas sí que tú puedes intencionar pues que te peguen tal centro, tal otro, y que puedas hacer ahí algún tipo de, como de mejora con respecto a ese olor que has grabado mal, pero no mucho más. O sea, no, la perfumería no es, ¿sabes? Como para producir ese tipo de cosas. Simplemente es una ayudita para entrar a las disciplinas. Bueno, gracias. Sí, dime. Gracias. Ah, vale, ok, no te oía bien. A ti, gracias a ti. Teníamos una mano levantada de consuelo, pero sí, Se ha ido. todavía la tiene. A ver, tu esposo. Ah, No, Eso es bueno. son dos, más bien un comentario y otro es una pregunta, ¿no? sí, Una vez visité la casa donde vivía, no donde vivía, sino donde se inspiraba García Lorca, en las afueras de Granada. No sé si alguno visitó esa casita, casi de campo, en un hermoso lugar. Y él tenía pegado a su ventana un enramado de jazmín. Y decían, según los que lo conocían, que él se inspiraba justamente por el aroma del jazmín, sí. que le resultaba muy inspirador. Parece que el aroma también tiene muchísima importancia en eso, o también puede ser curativo, ¿no? Hay otra cosa que es una partícula que transmite el aire, se mete en las narices de uno y ahí empieza a tener son partículas el aroma, ¿sí? Esa es una pregunta. Sí, es químico, sí. Ajá. Es un sentido químico, Ya. claro. Y los perfumes, claro que te llevan a estados de ánimo, son sensaciones. Entonces, claro, no es que solamente huelo tal cosa, sino que son estructuraciones completas hechas por la nariz, igual que los ciegos hacen estructuraciones completas con los demás sentidos, no con la vista, pero estructuran una imagen. Entonces, claro, el olfato, tú estructuras una imagen. Cuando recuerdas un olor del cole, o sea, recuerdas todo, aquello que te pasó, no sé qué, pero claro, porque el olor te ha traído, te ha llevado a memoria esa parte. Entonces, tú puedes también crear grabaciones, o sea, cargas. Yo digo, voy a cargar de tal manera que yo puedo cargar los ámbitos. Entendido. Bien, que hemos tenido el corte. Claro, en los ámbitos donde yo vivo, Te han censurado. esto Está detrás de la censura. esto me huele mal. Te huele mal. Bueno, que igual que uno, yo qué sé, los ámbitos, uno, pues también uno lo puede tener en cuenta, de estructurar, de cargar el ámbito donde yo estoy, cargarle con el olor que a mí me gusta, o con olores que a mí me gustan, o producir algo que yo quiero que me cree cierto estado de ánimo. Entonces, es, claro, en la medida en que vas trabajando, eh, cobra mayor importancia el que tengas olores en la casa, ciertos olores, no otros, ciertos olores. Y no solamente en la casa, sino fuera de la casa. Entonces, igual, yo tengo en el jardín y trato de tener todo el año
flores y algo que realmente me cree cierta atmósfera. Entonces, yo salgo y entonces en primavera, cuando empieza las glicinias y se llena todo de glicinias con eso, luego el paso jazmín, luego el otro jazmín y así, ¿no? Entonces, claro, estás con tus amigos charlando, pero claro, tú has creado cierta atmósfera de olor. O sea, también puedes crear, estamos hablando del olfato, pero se trata de trabajar todos los sentidos. O sea, si yo amplifico el sentido del olfato, yo cambio la estructuración mecánica de la conciencia y trasciende. Entonces, igual con los demás sentidos. Yo puedo tener todo, ¿no? El tema del oído, entonces, que sea en silencio y que escuche pajaritos, que esté, ¿no? Yo voy creando cierta atmósfera en donde, claro, entonces ves que la gente dice, qué bien me siento, ¿no? Entonces el tiempo pasa y, sí, qué tarde es ya, ¿no? Porque se está tan bien. Entonces, claro, yo puedo crear ese tipo de ámbitos también. Entonces, es como interesante ir viendo que claro, que se pueden crear esos tonos y ese tipo de atmósfera. Bueno, es muy interesante esto de las cargas, porque claro, si yo llego a esos ámbitos, lo que hacen es que me cargan esos ámbitos, no me descargan. ¿Mm? O sea, igual que los parques, si os dais cuenta, ves que se van cargando. Entonces, según uno va yendo, entonces cada vez le va recargando. Cada vez que vengo aquí cargo las pilas, ¿claro? ¿Qué? Porque la has ido cargando de tal manera. Entonces voy a la sala y me carga. Pues claro, porque yo le voy cargando. Entonces le meto todo ahí. Entonces, en esto de los olores igual, a mí me ayuda, pero claro, yo le cargo, meto la carga. Como dicen estos, ¿no? El Feng Shui. Le he medido, como hacen ellos, ¿no? Que van midiendo ahí. Bueno, nosotros vamos metiendo nuestras cargas a los sitios y eso es un poco que también se puede hacer. Había una mano levantada, pero la bajó. Javier, ¿querías preguntar algo? Ah, mira, Javi. Buenas tardes a todos Hola. y a todas. Yo quería preguntarte si todos los estados internos tienen su olor, si todas las emociones tienen su olor y si todos, por ejemplo, a qué huele el amor, a qué huele la bondad, a qué huele el odio, a qué huele el resentimiento. Eh, Esto de los olores, ya digo que es como muy, muy subjetivo. O sea, eh, y de hecho, o sea, hay olores que tú puedes oler y que el otro no. O sea, porque hay franjas que uno huele y otro no. Entonces, con respecto a eh, estado de ánimo o, bueno, como quieras, eh, tú puedes como relacionar o puedes, no sé, como verlo así de una manera, como traducirlo con el asunto del olor, ciertos climas o ciertas situaciones, pero no es que sea algo que haya un olor preestablecido para resentimiento. ¿Qué olor tiene? ¿Sabes? ¿A qué puede oler el resentimiento? Entonces, si preguntas a cualquier persona, como es un registro oscuro, ¿no? Como muy, ¿no? Más de putrefacción, más de como de tirando a muerte, qué puede oler, ¿no? Entonces, pues claro, tú vas a ir relacionando, a lo mejor asocias tal cosa, pero no es que haya algo predeterminado, sino que ciertos estados predisponen a ciertos olores. Cuando yo estoy alegre, estoy unitivo, me ensancho, ¿no? En los pulmones, me amplío, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que percibo olores que antes tenía al lado de mi nariz y no los olía. O sea, tenía una flor ahí al lado, pero claro, si yo estoy ofuscado, estoy mosqueado, estoy eh, metido hacia adentro, entonces no estoy percibiendo lo que hay fuera.
¿Me Yo explico? a veces Sí, percibía el dolor de cabeza, percibía claramente que tenía dolor de cabeza. claro. Entonces no tiñes el mundo. O sea, si te duele la muela y estás con alguien, entonces lo grabas mal. Y estás, joder, pues yo qué sé, en una fiesta, en algo, pero lo grabas mal. Qué mal me lo he pasado y tal. Pero si es que estábamos todos, nos lo pasábamos muy bien. Y tal, yo no sé qué, claro, pero él ha tenido, o sea, para él era un dolor de muelas, no era lo que había afuera, no existía muy poco. Entonces, claro, por eso digo que todo el tema este de olores y sensaciones o situaciones, pues es muy subjetivo. Pero vamos, lo puedes poner, puedes representarlo tú. Yo Muchas quería gracias, dar Luis. un mini testimonio de esto. Y es que cuando he trabajado intensamente con Accessi, con cámara de silencio, al salir de disciplinas, yo noto que mi nariz se amplía llamativamente y ha durado hasta 3 meses esa situación, de oler muchísimo. Ir al metro era demasiado porque realmente olía todo, de todo tipo, ¿no? Pero también tengo muy claros registros de ciertos olores, como por ejemplo el olor del miedo, cuando en las movilizaciones cargaban contra nosotros, la poli, y había una desbandada, el olor de la adrenalina es fuerte, quedaba todo impregnado de un olor muy característico que es una multitud huyendo despavorida. Y también el olor de la pobreza. He trabajado en muchas barriadas muy pobres. No sé si en otros países duele de otra manera, pero en Venezuela era característico, un olor a barrio pobre, fuerte. Y me ha pasado posición de manos, por ejemplo, cuando hay un torrente de energía, de golpe como que se despierta la nariz y hay un olor fresco, un olor raro, muy fresco, muy liviano. Se está muy bien con ese olor. Pero bueno, testimonio, punto. Claro, sí, sí. Sí, si estructuras con el olfato, de hecho, o sea, si veis a los animales que tienen mucho olfato, eh, algunos, sobre todo los perros, así se saturan. Le das así a oler un aceite esencial y, y se saturan, porque es como tienen tantos sensores, entonces es intensísimo. Entonces, claro, si lo vas desarrollando te ocurre igual, vas viendo intensos y la disciplina es eso lo que tú dices. O sea, es justo, hay un paso en nosotros en la energética que se amplifican los sentidos, se amplifican mucho, empiezas por los sentidos a percibir todo exageradamente. Así ¿Puedo que, comentar una cosita, Luis? sí, Esto que ha dicho la compañera última, pues me recuerda a que ha habido a lo mejor momentos en los que he tenido la pituitaria, ¿no? En este caso estoy hablando del órgano más externo, pero he percibido un olor muy fuerte, tanto que me ha llegado a doler aquí, o sea, en la zona esta. No sé si eso, bueno, habréis tenido, si os podéis identificar. Yo, eso me ha pasado. sí, hay Olor, aceite. percibir olor tan intenso, que me ha llegado hasta doler aquí, en esta parte. Y Sí, bueno, es una apreciación, no tampoco es para otro. sí, Pero es bueno, cierto, sí pegan ahí, claro, o sea, es en la manía que le hueles y te pega un cebollazo que, pero claro, igual que el que emplean los boxeadores, sí es, claro, son olores muy fuertes, entonces, claro, se quedan ahí justo en esa parte. Entonces, hay otros que no, que suben más arriba, entonces depende. Los, los aceites o los olores pegan en distintos centros y en distintos sitios. Y si es muy intenso, claro, pues pega más. Entonces
un trabajo ahí. Pero bueno, es en el tema de perfumería es justo el trabajo, es ir viendo olores, ir trabajando con ellos, poder estructurar el mundo de otra manera. Que esa es la idea, trascender la acción mecánica de el olfato, de lo que hace, como estructura la conciencia mecánicamente. Entonces es como el trabajo más interesante y el tener esos estados como de inspiración. Y luego en realidad todo el oficio y todo esto es como una excusa como para intercambiar y para ir creando cosas. Y para el tema de la perfumería es para compartir, no es para hacer solo, porque es un rollo. O sea, es ahí es un loco haciendo fórmulas, haciendo cosas. Es justo para compartir. El asunto de la perfumería, los oficios, todos los oficios es para compartir. O sea, estudias y luego se lo das a otros y lo llevas a otros. Entonces, eh, haces intercambios y trabajas con otros y ves si uno estructura de una manera, el otro de otra, haces intercambios, pues como comentaba Juan, ¿no? Oye, haces fichas, pues joder, a mí me interesa tal, oye, pues venga, pues intercambiemos o no sé qué, el otro no sé qué. Entonces, este oficio y todos son para intercambiar, no es para encerrarse en ese oficio o en eso que estoy haciendo. Pues muchísimas gracias, Luis. A Han acabado las vosotros, a preguntas por todos. hoy. Esta es una de las entrevistas más largas que hemos tenido, así que se ve que Sí, el tema daba para mucho. olía bien, ¿no? El asunto. Olía muy bien. Interesante. Muchas Bueno, gracias, Luis. Bueno, dos preguntas más para... sí, Es que no se nos oye. Sí, Gracias. muchas sí, gracias, Eleni. Luis. Sí. Sí, a Le vosotros. preguntamos a Eleni. Yo quería preguntar, si sabes qué producidos tenemos de este oficio Sí, y cómo uno puede empezar si le interesa, qué necesita. claro. Eh, Producidos está hay por ahí el Héctor Leffe, que editó un libro, entonces hay ese producido que es un poco sacado de la carpeta naranja, pero ha desarrollado algunas prácticas y cosas. Ese es el producido que hay. Luego se sacó un librito que viene de la carpeta naranja, que es un poco como estaba en copias, pues para sacar en el libro. Y luego por ahí de producidos, pues el tema que es la monografía de destilación, que se ha sacado, bueno, que he sacado, y aceites esenciales, ahora también de cremas. Entonces, yo estoy elaborando también esa parte pues la creación de perfumes y tal. Entonces, para crear un material en donde ir desarrollando temas que no se han desarrollado y que dentro de lo que es la carpeta naranja y del oficio viene como muy sintético. Entonces, bueno, ahí eso es lo que de momento que yo sepa hay. No sé si hay por ahí alguna cosa más. Sí, Juan. Dos cosas. ¿Cómo se llama lo que tú acabas de sacar? Que no me he enterado. Y luego, y ahora ahí hay también unos vídeos que hicieron Sí, no sé si en manantiales, Chile, en La Reja, manantiales, en manantiales. Manantiales. Unos Sí, vídeos y un pequeño taller que, como con las cosas básicas, ¿no? Con las vídeos y unos textos, ¿no? Que hicieron sí, la mujer esta de Filipinas, que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, sí, bueno. Sí, hay un vídeo también que es ¿cómo es? Oficios 2011, que se sacó por ahí y lo hicieron allí en La Reja, también, que está por ahí circulando. Bueno, de vídeos hay eso. Nosotros tenemos otros 3 vídeos también, uno de destilación, otro también de jabones y otro de maceración de caléndula que se hizo en su momento, digo de vídeos. Esos son un poco lo que hay. Yo, el tema de destilación lo he sacado y lo he mandado por ahí, pero bueno, no sé si estás interesado en más materiales, yo te mando, porque aparte hay libros, hay un montón de cosas ya del medio, pero de los nuestros tiene que ver eso.
¿Te dejo mi correo? Vale, si lo dejas, fenómeno. Yo no hay ningún problema. Y luego con respecto a lo que decía Seleni, ¿cómo puedo empezar en el oficio? Pues si puedes animarte a algún taller, pues fenómeno. O sea, uno puede, los talleres que hacemos, pues uno toma contacto. Y si no, pues nada, en la carpeta naranja o sea, tampoco se necesitan muchas cosas, o sea, unos aceites esenciales y yo empiezo por lo que he comentado al principio, empiezo a leer, a tratar de describir y ahí empiezo un poco con el oficio. Pero sobre todo tratando de eh, unirme a algún ámbito que haya. Si es en el parque, digo, bueno, pues en el parque donde yo estoy aplicado, pues ahí busco el ámbito. ¿A quién le gusta la perfumería? Venga, pues aquí empezamos y ahí o en otro parque que vayan a hacer algún tema, alguna cosa y ahí, bueno, pues se puede empezar. Pero vamos, si yo quiero empezar, pues pidiendo materiales, pidiendo cosas, pero me oriento por la carpeta naranja, que es un poco como la síntesis de cómo va el oficio, así muy sintético, porque normalmente en el medio te explican el tema de la perfumería y se habla por cerradura. Lo ha sintetizado muy bien y muy concretito. Entonces yo me baso en eso y ya está. Y luego aceites esenciales tengo, ¿no? Por ahí alguno que tenga o algún perfume, aunque sea del medio, cojo y vuelo y a ver qué tal, ¿no? Entonces sí es interesante también, con los del medio es interesante ver un poco los perfumes. Yo me acuerdo que no hace mucho tenía por ahí un perfume que encontré de cuando yo era joven y tal. Digo, "Joder". Claro, era lo que estaba de moda. Y me lo eché para oler a ver qué tal. Digo, "Joder, qué mal huele. ¿Cómo puede ser que yo esto me lo echara en esa época, ¿no? Pues yo creo que es igual que como los vestidos. Digo, "Joder, ¿cómo iba vestido en aquella época? Qué, qué, qué ridículo, no sé qué cosa". Pues yo creo que con los perfumes ocurre igual. Pero bueno, pero sí es interesante el coger ese tipo de cosas, empezar a experimentar y se trata de desarrollar el olfato, atender cuando yo cocino, atender, cuando yo entro en un sitio a que huele, atender, ¿no? Porque claro, una persona, uno lo registra en energética, registras energéticamente a la otra persona y le registras y dices, oh, qué tío más visceral, o no, qué parte más emotiva, o no, la parte intelectual. O sea, te da un registro a la otra persona. Es como energéticamente le tocas a la otra persona. Es que con el olfato te ocurre igual. O sea, le puedes hacer un escaneo olfativo al otro rápidamente, ¿no? Y es como el chiste ese de Mota, ¿no? Ha comido lentejas, ha ido no sé qué, ha hecho esto, ha hecho... Pero bueno, sí que puedes también, ¿sabes? Es una manera de estructurar el mundo como más profunda, con más... Claro, ojalá fuera con todos los sentidos, ¿no? Pero por lo menos el ENI puedes ir practicando poquito a poco. Ya, sí, Marina. Sí, Luis, ¿a ti te suena la palabra Opoponax? O Popo. Opoponax. No sé si es Sí, un aceite esencial. sí me suena, pero pero sí, me suena. Sí me parece que es, pero no es, me parece que es sintético ese. No lo sé, es que yo lo tuve cuando tenía 15 años y me pegó fuerte, me gustaba muchísimo. Guardo el Poponac, frasquito vacío y todavía me sí. llegan... Ah, pero que es una colonia o un perfume. No sé lo que es. Voy a Es que investigar. sí, hay uno que es, pero no es, sí, bueno, sintéticos es que hay 50.000. Entonces, no sé, hay nomenclaturas que a lo mejor puede ser, pero no. Yo no, yo conozco un poco, pero tampoco si es que esto es enorme. Ujú. Sí. Entonces, nada, pues está bien. Si tienes ahí algo que te gusta y te huele, pues está bien porque de ahí puedes sacar, si te produce ciertos registros, pues anótalos, tenlo claro, y se puede reproducir ese olor. Es que nunca más lo volví a encontrar, ¿eh?
Pero no lo tienes el olor ya. Tengo el frasco vacío que tiene más de 50 años. Pero huele, ¿no? Un Sí huele. poquito. Pues ya, con eso ya es suficiente. Con eso es suficiente. Puedes anotar y puedes ir viendo y ya está. Y ahí vas. Es una manera de practicar, Gracias. claro. Sí, que uno puede practicar. ¿Esta colonia qué lleva? ¿De qué tiene? A ver qué es, qué es. Entonces ir sacando a ver los ingredientes. Y uno practica. Entonces, a ver, a lo mejor no acierta nada, a lo mejor sí. Entonces, bueno, Marina, búscalo en Wikipedia, que ahí te viene toda la información. Es una resina claro. y la puedes encontrar en lugares donde te vendan esencias. Ya lo buscaste, ya lo miraste. Sí, es una O- resina. O Poponax, sí. O sea, que es una resina. Es Ah, un ingrediente de perfume, claro. a veces llamado opopamás. Es una resina de goma balsámica cálida originaria de Corno de África. Del África. Yo lo tenía relacionado con Egipto. Bueno, pues mira, ya descubierto. Ahora ya con internet, fenómeno. Claro. Y además, si no lo encuentras por ahí, tiene ¿cómo se llama? El navegador este del Chrome tiene que ha sacado el Bats, que es vamos, está todavía en beta, pero es inteligencia artificial. Entonces lo que te hace es que te da, te da, bueno, bastantes contestaciones, como te saca bastante información, entonces te amplía un poco más la búsqueda que quieras. Entonces es interesante. O sea que si queréis ahí, podéis preguntarle. El otro día le pregunté yo de Carmen que me dio unos ingredientes de una crema y le pregunté, ¿cómo se hace, con estos ingredientes, cómo se hace la crema tal? Y oye, me dio unos resultados. No faltaban más cosas, pero oye, pero por lo menos mínimamente te ayuda. Entonces, nada, ahí tenemos, en estos tiempos hay otras cosas. Bueno, pues no lo sé, ya que queréis saber más del oficio. Es una pasión, ¿no? Sí, sí, esto yo creo que lo mejor es practicarlo en sitios y hacer posible un ámbito porque esto es práctica. Entonces es básicamente la práctica y en ámbitos con más, con otros y así es posible que se pueda intercambiar. Ahora parece ser que con tantas cosas digitales vuelve otra vez lo analógico. Entonces ahora es un buen momento de los oficios. ¿Ya? Ya. Pues nada, pues muchas gracias Gracias a ti. por estar. Gracias, Luis. A ti. Yo quería Buenas agradecer a noches, todos que por descanséis. participar y Sí. avisarles que la siguiente ventana va a ser el 4 de febrero, entrevistando a Rosita Ergas Rosita, y la increíble tarea que ha hecho en difundir la psicología humanista con la Fundación Laura Rodríguez, además de sus libros de acompañar al bien morir, ¿no? Así que la tendremos a Rosita en ventana. El día 4. Sí, sí, 4 de sí. febrero. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias, Venga. Luis. Gracias a todos. Y por Chao. favor, Venga. difundirlo mucho. Bien. Sí, 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 sí. Venga. Chao. Adiós. Chao. Chao.